Hola, buenas tardes. Ay, bueno, casi buenas tardes. Buenos días. Estamos en la siguiente charla, en la segunda charla de la mañana, con Actualícese en casa. Después de esta prorrogatoria del confinamiento obligatorio, pues nosotros aquí estamos con ustedes, con toda nuestra comunidad, acompañándolos con los temas de actualidad, con los temas que necesitamos nosotros estar conociendo día a día. Ese es el esfuerzo que hacemos entre la sinergia de Actualícese, de los conferencistas y, por supuesto, ustedes para poder cumplir con este confinamiento obligatorio, para que todos nos cuidemos. En esta siguiente charla tenemos al doctor Carlos Astoque. Yo creo que es la persona más activa en todas las charlas que hemos tenido hasta ahora. Entonces es un gustazo darle la bienvenida al doctor Astoque. Él es contador público en ejercicio de la revisoría fiscal desde hace más de 48 años, estudioso, conferencista internacional, experto en revisoría fiscal, en normas internacionales de auditoría, en ética, en implementación de normas de control de calidad en las firmas de contadores y pues revisor fiscal en ejercicio. Doctor Sastoque, bienvenido. Vamos a hablar hoy entonces de la planeación de la revisoría fiscal posterior a esta situación. Doctor José Hernando Zuluaga, bienvenido. Carlos, me gusta saludarlo. Resulta que este ha resultado ser un muy buen medio para encontrarnos con los amigos, no, con los viejos amigos, con los cuales no nos veíamos hace mucho tiempo. Entonces, me agrada mucho saludarlo y verlo aquí interviniendo en esta actividad que busca acercarnos a los contadores públicos. Yo voy a intervenir con frases seleccionadas de diversos medios por Actualícese en casa relacionadas con el COVID-19. Disposiciones vigentes que no han sido derogadas hasta el día 20 de abril de 2020. Van 93 decretos, unos con fuerza de ley y otros relacionados con el COVID-19, de los cuales hay 35 normas tributarias con fuerza de ley y 17 normas tributarias nacionales. También hay 79 resoluciones circulares e instrucciones emitidas por diversos organismos del Estado, de las cuales 42 son relacionadas con la tributación. Las frases son las siguientes. Digo que son frases seleccionadas de diversos medios. Por primera vez, una plaga transnacional dejó sin la posibilidad de ganar dinero al menos al 50% de los habitantes del planeta. ¿Por qué no establecer la posibilidad de garantizar ingreso a una buena parte de la población sin condiciones? Es decir, regalar la plata a la gente con una premisa sencilla. Es la mejor manera de redistribuir el ingreso. Lo anterior es posible con la sincronización lograda de las bases de datos con la información de las devoluciones del IVA, ingreso solidario, familias en acción, jóvenes en acción y Colombia Mayor. La última, es posible que Colombia avance hacia una renta básica universal fundamentados en las teorías de Steven Pinker y Ruder Berger. Puede continuar. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Qué chévere. Me gusta el concepto de esas frases. Entonces, doctor Carlos Astoque, damos inicio a esta charla acerca de cómo vamos a hacer planeación fiscal a partir de esta situación. El mundo cambia, entonces cuéntenos ustedes de su experiencia. ¿Qué nos recomienda? Gracias, Carolina. Gracias, Hernando. Como dijo Carolina, buenas tardes por la mañana. Sí, señor. Y le agradezco a Hernando y a su familia, a todo el grupo de Actualícese por darme la oportunidad de participar con esta charla y comunicarme con muchos colegas que seguramente me están viendo y con quienes de pronto también, como ha dicho Hernando, hace muchos años no nos hemos visto y nos hemos comunicado. En este momento, la situación especial de emergencia que durará por lo menos año y medio y de pronto un poquito más por el COVID, pues nos da la oportunidad de estar encerrados en la casa y a mis colegas contadores que ejercen la revisoría fiscal,
de sacar un tiempito, por lo menos cada día, para comenzar a planear la revisoría fiscal. Es muy oportuno este tiempo para hacerlo, porque los revisores fiscales generalmente son elegidos o reelegidos en marzo y comienzan su nuevo ejercicio en abril. Así que este es el tiempo más adecuado para hacer una planeación de la revisoría fiscal. Durante 2 periodos en el siglo pasado, cuando todavía estaba disfrutando de mi primera juventud, fui miembro del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores. En el año 2000 y en el año 2013 fui asesor del director de la Junta Central de Contadores. Por medio de esas experiencias y por las revisiones que hago periódicamente del portal de la Junta Central de Contadores, además de conversaciones con muchísimos colegas durante los últimos 48 años que ejercen la revisoría fiscal, estoy completamente convencido de que la gran mayoría de revisores fiscales no hacen planeación de su trabajo, como tampoco tienen papeles de trabajo. Al no hacer planeación de su trabajo corren un riesgo muy grande, y es que se les olvida hacer muchas cosas importantes. Por ese motivo, es conveniente que tomen conciencia, que no lo han hecho, de que es necesario planear el trabajo para un año. La revisoría fiscal es parecida, pero diferente a la auditoría, porque mientras la auditoría se hace generalmente el segundo semestre y solo sobre estados financieros, aunque a veces puede, de acuerdo con el contrato específico, cubrir algunas cositas más. La auditoría solamente trabaja mediante normalmente 3 visitas, una por ahí en agosto, otra por allá en octubre y otra entre diciembre, enero y febrero. Mientras que la revisoría fiscal tiene que trabajar continuamente desde abril hasta marzo del siguiente año, durante los 12 meses completos, de forma permanente, que no quiere decir que el revisor fiscal esté las 24 horas de los 365 días del año en la empresa, pero sí que haya una continua, una persistente participación, o mejor, actividad de vigilancia sobre las actividades de la empresa. Revisoría fiscal, ante todo, es vigilancia. Quiero ayudarme con unas filminas que les van a ayudar a ustedes, que les van a dar la oportunidad de ver rápidamente los principales aspectos de lo que es la revisoría fiscal y por qué después veremos por qué tenemos que hacer ciertas cosas para hacer la planeación de la revisoría fiscal. ¿Están viendo las filminas? No, aún no, no, doctor. doctor. ¿No las están viendo? No, señor, todavía no. A ver, algo pasó. Discúlpenme. Tranquilo, doctor, vaya ensayando y mientras tanto les cuento a todos y un saludo por ahí derecho, que en este momento tenemos personas conectadas desde Bucaramanga, Florida, Florida Blanca, Bogotá, Cúcuta, Yopal, saludos a todos y bueno, por supuesto, Cali, desde Arauquita. Bueno, no, qué alegría saber que estas transmisiones están llegando a todos. Entonces, un saludo para todos los que están conectados en este momento. ¿En este momento sí se están viendo? Sí, señor. Bueno. Rápidamente voy a hacer una enumeración, sin extenderme demasiado porque el tiempo es limitado, sobre las funciones que el Código de Comercio en su artículo 107 le ha asignado al revisor fiscal. En primer lugar, cerciorarse de que cumple la empresa con los estatutos y con las decisiones que tome la asamblea o la junta de socios
o la junta directiva donde existe junta directiva. El numeral segundo, que para mí es el más importante y el que motiva que se le dedique mucho, pero mucho tiempo a la vigilancia que ejerce la revisoría fiscal, dice que debe dar oportuna cuenta por escrito. Oportuna es rápida, prácticamente ya, y por escrito, de las irregularidades en el funcionamiento de la sociedad. Observen, colegas, que no dice las irregularidades en la contabilidad, no dice las irregularidades en los impuestos, no dice las irregularidades en los estados financieros, dice de irregularidades en el funcionamiento de la sociedad. Por lo tanto, debe vigilar el revisor fiscal todo lo que pueda pasar en una empresa, todas las áreas de actividad. Inclusive, diría yo, que un revisor fiscal puede estar vigilando a la señora de los tintos, a los vigilantes, al jardinero, a los aseadores, porque todo lo que sucede en la empresa debe ser motivo de vigilancia por parte del revisor fiscal. En tercer lugar, colaborar con las entidades gubernamentales, principalmente con la superintendencia que le corresponda según la actividad de la empresa, con la DIAN, que es la que más tiempo le está exigiendo a los contadores públicos y por ende a los revisores fiscales, con las secretarías de Hacienda y con cualquier tipo de entidad gubernamental de inspección, vigilancia, control, supervisión. El cuarto numeral del artículo 107 dice que se debe velar por buen manejo de contabilidad, actas y archivos. Observen, queridos colegas, que los redactores del Código de Comercio no colocaron esto del buen manejo de la contabilidad como primer numeral. Y creo que lo hicieron a propósito porque los dos primeros numerales son mucho más importantes que los otros. Lo de velar por el buen manejo de la contabilidad, pues sí, es importante, pero no es demasiado importante. En las experiencias que tuve en muchas revisorías fiscales, los gerentes quedaban sorprendidos y los miembros de las juntas directivas, porque en el mes de mayo yo les presentaba mi primer informe y me refería a muchas cosas que no tenían que ver con contabilidad. Y me decían, pero usted, ¿por qué nos viene a hablar de otra cantidad de cosas si a usted lo nombramos para que mire la contabilidad y los impuestos? Y yo siempre les respondía, por el contrario, la contabilidad es una cosa que sucede automáticamente, cada día está más automatizada. Eso se lo decía yo hace como 40 años, ahora con mayor razón. Y no es necesario estar dedicando mucho tiempo a revisar registros contables. Basta con tener un buen asesor en materia de sistemas, un ingeniero de sistemas, ojalá, como colaborador principal del revisor fiscal, para que verifique la calidad, el buen funcionamiento del software que se utilice y le da al revisor fiscal la tranquilidad de poder confiar en que ese software maneja. De ahí en adelante, casi todo es un proceso automático donde no hay que perderle mucho tiempo, pero a otras cosas sí hay que perderles mucho tiempo. O no perderles, mejor diría, dedicarles mucho tiempo. La quinta función que asigna el 207 es inspeccionar asiduamente bienes de la sociedad. Asiduamente significa con frecuencia, continuamente, no es de vez en cuando. Bienes de la sociedad, propiedades, planta y equipo, inventarios, muebles enseres, propiedades de inversión, activos biológicos, cualquier tipo de bienes de la sociedad. Sexto numeral dice impartir instrucciones para control permanente de valores sociales. Le da la facultad del Código de Comercio al revisor fiscal de impartir instrucciones para eso, para el control permanente de valores sociales. No significa que se convierta en coadministrador. El revisor fiscal puede dar las instrucciones y la empresa es libre de tenerlas en cuenta o no tenerlas en cuenta, porque son dos entes diferentes. El numeral séptimo
habla de dictaminar estados financieros, tampoco está dentro de las primeras funciones, está dentro de las últimas, porque eso se puede hacer como consecuencia de haber estado ejerciendo una vigilancia continua durante todos los 12 meses del año, en el caso de los registros contables, de los libros de contabilidad, y al final las diferentes valorizaciones y ajustes que hay que hacer para ceñiéndose a las normas internacionales de información financiera, producir los estados financieros de acuerdo con esas normas internacionales. El numeral octavo nos habla de convocar a la asamblea extraordinaria. Lamentablemente es una facultad que le concede el Código de Comercio Revisor Fiscal, pero que pero muy pocos utilizan. En todos los revisores fiscales que yo he conocido, que son muchísimos, por lo menos diría 500 o 600, y de pronto más, absolutamente ninguno me ha contado que haya utilizado la convocatoria a la asamblea extraordinaria. Por el contrario, en cerca de 20 empresas en las cuales yo ejercí la revisoría fiscal, 2 veces convoqué a asamblea extraordinaria, cosa que le sorprendió demasiado al gerente, quien cuando yo le pedí que la convocara, él no quiso convocarla a la junta directiva, porque como el gerente no quiso, le dije a la junta directiva, tampoco quisieron convocarla, y por lo tanto, pues me tocó optar por convocarla como revisor fiscal. Ellos no sabían que el revisor fiscal tenía esas facultades, porque ningún revisor fiscal las había utilizado, y como les cuento, lo que me han contado es que nunca las ha utilizado. El numeral 9 nos dice textualmente, lo copio entre comillas, cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios. Perfectamente, mientras no sean incompatibles con las 8 anteriores, una asamblea o junta le puede asignar ciertas funciones a un revisor fiscal. Por ejemplo, en un caso de una gran empresa que tenía dificultades financieras y que había hecho unos presupuestos que no tenían un fundamento suficiente, yo les había llamado la atención de que esos presupuestos no tenían fundamento, pero no me hicieron caso, no me tuvieron en cuenta, y después tuvieron que al cabo de medio año convencerse de que esos presupuestos no les servían para nada y que va a ser que hacer unos nuevos. Me pidió la junta directiva que como revisor fiscal hiciera una vigilancia o un seguimiento especial a los presupuestos que iba a preparar la administración de la empresa, en cabeza principalmente de la contadora y del gerente, y que les presentara también un informe sobre la confiabilidad que tendrían esos presupuestos. Eso es un ejemplo de una función que le puede asignar una asamblea o una junta de socios, o una junta directiva. Haría falta en este texto a un revisor fiscal. Esas son las 9 que asignan el artículo 107, pero el artículo 27 de la ley 1762 del año 2015 agregó una 10ª función: reportar a la unidad de información y análisis financiero las operaciones catalogadas como sospechosas. Reportar a la unidad de información y análisis financiero, la famosa UIAF. ¿Sospechosa sobre qué? Esa unidad controla ante todo lo que es lavado de activos y financiación del terrorismo. Por lo tanto, sobre esos 2 hechos es que el revisor fiscal debe estar vigilante y cuando detecte que hay actividades sospechosas, informarlas. Es imposible que cuando hay lavado de activos, que no es por 1 millón de pesos, no es por 2 millones de pesos, es por cientos y por miles de pesos, de millones de pesos, o cuando hay manejo de cuentas que facilitan la financiación de terrorismo, como todo el mundo sabe, lo hizo la FARC, lo hace el ELN, manejan muchos miles de millones de pesos en cuentas bancarias en el país y fuera del país. No directamente, sino por medio de testaferros, pero de alguna forma es posible detectarlos. Entonces es muy difícil que un revisor fiscal diga, no, es que eso es muy difícil, eso no se puede detectar, yo no tengo ninguna sospecha, yo no podía sospechar eso.
Cuando un revisor fiscal dice que no sospechó de eso, generalmente es porque no cumplió con sus funciones. Esto que les he mostrado nos lleva a concluir que la revisoría fiscal tiene unos objetivos y tiene unas características sobre las cuales quiero que ustedes le pongan mucha atención. Dentro de los objetivos, un control preventivo e independiente. Por eso es que el artículo 208 del Código de Comercio dice que en su dictamen el revisor fiscal debe hablar de que se aplicaron las técnicas y procedimientos de interventoría de cuentas, porque la interventoría de cuentas, como lo hizo muy bien el colega Jesús María Zuluaga en su libro sobre la revisoría fiscal, es una vigilancia preventiva, es una vigilancia para que las cosas se hagan bien, como dice un autor cubano, para que las cosas se hagan bien. Por eso es una vigilancia preventiva o un control preventivo e independiente. Otro objetivo es la vigilancia continua, como ya lo mencioné hace unos minutos. Una inspección constante sobre libros y documentos. No es solamente sobre libros de contabilidad o sobre documentos de soporte de la contabilidad. Sobre todos los libros y documentos, libros de actas, libros de lo que sea. Documentos físicos y documentos virtuales, videos, fotos. Esos son también parte de los documentos que debe estar inspeccionando constantemente el revisor fiscal. Facilitar una oportuna corrección de las irregularidades, a cumplir con lo que dice el numeral segundo del artículo 207 del Código de Comercio, tiene que informar oportunamente y por escrito sobre las irregularidades. Eso permitirá entonces que la administración tome oportunamente las medidas correctivas. Y otro objetivo, por supuesto, que es dictaminar estados financieros y presentar informes. En general, concluye, después de hacer su labor de vigilancia continua, preventiva, el revisor fiscal dando fe pública sobre hechos y documentos. El auditor puede dar fe pública normalmente sobre estados financieros, mientras que el revisor fiscal, además de dar fe pública sobre estados financieros, da fe pública sobre hechos y sobre documentos. Lo anterior nos permite pensar que hay unas características de la revisoría fiscal muy claras: la independencia, la permanencia, la acción preventiva y la cobertura total. Cobertura total no significa que tiene que mirar el 100% de las transacciones. Algún socio de una de las multinacionales de auditoría hace cerca de 30 años decía en un artículo que para ser revisor fiscal entonces se tenía que ser como Dios para poder estar mirándolo todo. No, lo que quería lo que quisieron los redactores del Código de Comercio, decreto 410 de 1971, fue que no que revisaran el 100% de las transacciones, sino que los revisores fiscales revisaran todas las áreas de actividad, que tuviera su labor una cobertura sobre todas las áreas de actividad, como también lo manifesté al comienzo de esta charla. Para eso, por supuesto, que el revisor fiscal tiene que trabajar utilizando el muestreo, ya sea el estadístico o el muestreo activario. Porque si tuviera que revisar el 100% de las transacciones, sería un control tan costoso que no se podría ejercer. En el primer trabajo que yo tuve en mi vida, que fue en el año 1966,
Trabajé con la Contraloría General de la República, en Auditoría General del SENA. Y en esa época la Contraloría General de la República ejercía 3 fases de control: previo, perceptivo y posterior. Y todos los ejercía sobre el 100% de las transacciones. Como la Contraloría General de la República ha sido una de las dependencias más generadoras de trabajo, porque tiene una enorme cantidad de funcionarios, y en esa época más, pues en una sola, en la Auditoría General del SENA trabajaban como 40 personas, que era demasiado, de las cuales muy pocos ejercían realmente su función, pero sin embargo, la norma era que tenían que vigilar, hacer una inspección continua sobre el 100% de las transacciones. Imagínense lo costosa que salía la labor de la revisoría fiscal. Dense cuenta ustedes que en esta época la Contraloría, por lo menos, ya está pasando a hacer acción preventiva. La Contraloría en este momento ha estado vigilando lo que están haciendo con los recursos para la protección de la gente que está sufriendo por el COVID-19. Y así está descubriendo una cantidad de chanchullos, porque está haciendo una labor preventiva. Y no está mirando estados financieros, no está mirando libros de contabilidad, está mirando cómo están contratando la compra de los mercados, por ejemplo. Entonces, es una cobertura total lo que debe tener la revisoría fiscal. Para continuar, hablemos de el ciclo de actividades mínimo o normal que debe cumplir una revisoría fiscal. Las previas a la iniciación, conocer preliminarmente la empresa. ¿Cuándo? Antes de presentar su candidatura como revisor fiscal. Es absurdo que aparezcan avisos en una época en los periódicos, ahora en internet, donde dice: empresa importante necesita candidatos para la revisora fiscal. Mandar su hoja de vida a tal parte. Pero no le dan más información. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que quiere ser revisor fiscal? Pues primero que todo, conocer a qué empresa es a la que posiblemente puede entrar a prestar sus servicios como revisor fiscal. Por lo tanto, debe tener un conocimiento preliminar de la empresa. ¿Cómo? Normalmente visitándola. Y si no puede visitarla, pues por lo menos pidiendo mucha información por internet. Y verificando la información que le den, no solamente creer con lo que le den. Segundo, presentar una propuesta de servicios. Eso es muy sencillo. Yo varias veces he repetido durante los últimos 6 o 7 años la publicación en Facebook y el envío por email y en la columna de invitado, columnista invitado de opinión de Actualícese, las han presentado. He puesto al conocimiento de la gente un modelo de presentación de propuesta de servicios para las propiedades horizontales, porque son muchos, sobre todo los contadores recién graduados, que no saben cómo presentarla y quieren presentarla para una propiedad horizontal. Pero también he presentado un modelo para empresas industriales basado en las experiencias que yo he tenido en empresas de gran tamaño. Bueno, la empresa más grande de la que yo fui revisor fiscal y la última de esas grandes tenía un capital social de 50.000 millones de pesos. Entonces, hay que presentar una propuesta de servicios, que eso no es nada del otro mundo, es muy sencillo. Tomar el artículo 207 del Código de Comercio, 208 y 209, y con base en esos, preparar su propuesta de servicios. Eso, pero hay que prepararla y habiendo conocido, teniendo un conocimiento preliminar de el posible o el candidato a revisor fiscal sabe cuánto tiempo le demandará ese trabajo y qué cantidad de colaboradores necesitará, y así podrá presentar su propuesta de servicios, incluyendo el valor de sus honorarios. La tercera actividad que debe hacer es tener un conocimiento detallado de la empresa. ¿Cómo?
ya cuando comienza a trabajar, tan pronto se posiciona como revisor fiscal, lo primero que tiene que hacer es tener un conocimiento detallado de la empresa. Dentro de unos minutos les diré cómo. Hacer una evaluación inicial de control interno. El control interno hay que evaluarlo varias veces, pero al comenzar hay que hacer una evaluación que debe ser bastante profunda. Determinar un plan de actividades mensuales. También dentro de unos minutos les mostraré rápidamente cómo lo hacemos. Y al final de la planeación, llegar a tener un cronograma mensual de actividades para el ejercicio de la revisoría fiscal. Cronograma mensual, no es para todo el año, sino mensual. En la ejecución de trabajo, ¿qué debe hacer un revisor fiscal? En el periodo de abril a diciembre, elaborar programas de trabajo, definir los procedimientos a aplicar. Yo voy a hacer pruebas de cumplimiento, yo voy a hacer pruebas sustantivas, yo voy a hacer observación de las labores, etc. Determinar, una vez que define los procedimientos, determinar qué formatos en Word y en Excel va a utilizar para dejar constancia del trabajo que está haciendo como revisor fiscal. Una vez determinados esos formatos, pues comenzar a aplicar los procedimientos, él y sus colaboradores. Por supuesto que si tiene colaboradores, tiene que explicarles qué es lo que tienen que hacer, mostrarles sus programas de trabajo, darles las instrucciones y estarlos vigilando. Y dentro del periodo de ejecución del trabajo también estar presentando informes sobre irregularidades y otros que sean necesarios. Esos informes de los que habla el numeral segundo del artículo 207. De diciembre a febrero, ¿qué hace el revisor fiscal? Entre otras cosas, no es lo único, observar tomas físicas de inventarios. Las tomas de inventarios de materiales, de productos terminados, etcétera, no las debe hacer la revisora fiscal. La revisora fiscal debe solicitar a la administración que asigne una, dos o tres personas para que hagan la toma física de inventarios y la revisora fiscal observa cómo se realizan y toma notas sobre los resultados de esos inventarios. Debe hacer archivos de valores, no solamente dinero, sino de valores sociales, como de bonos, acciones que deben estar guardados normalmente en una caja fuerte o en una cajilla de seguridad de un banco. Debe hacer confirmaciones externas y sincronizaciones, no solamente en el diciembre, no solamente en enero. Durante el año, en varias fechas, puede hacer confirmaciones externas y sincronizaciones. Y yo recomiendo que lo haga en varias fechas. Debe hacer el análisis de las confirmaciones y las sincronizaciones que realice. Eso durante el periodo de diciembre a febrero. Y la fase final del trabajo del revisor fiscal cubre la revisión de las evidencias. Todos los meses, así como nos enseñaron en la auditoría, yo no he orado con la auditoría, yo no peleo con las normas de auditoría. A mis grandes amigos que son redactores de las mías, les guardo mucho respeto, les guardo mucho cariño, pero no comparto con ellos el pensamiento de que las normas, las mías, son malas y que las mías van a acabar con la revisoría fiscal. Para mí las mías no son malas. Para mí las mías, por el contrario, son muy buenas, porque las NAGA decían en una forma muy superficial, esta es una norma de auditoría, pero no explicaba cómo, en qué consiste realmente y cómo se aplican. Las NIA sí lo están haciendo. Si uno entra a cualquier NIA, lo malo de la NIA, entre otras cosas, es que son demasiado extensas, demasiado detallistas, repiten demasiado las mismas cosas y a veces dejan fuera del control algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, los costos. Las normas internacionales de las NIAs no hablan de costos, que son importantes en las manufactureras.
Entonces, las mías no son malas. El revisor fiscal, así como nos enseñaron en auditoría los profesores, tiene que todos los meses en las distintas pruebas que hagas dejar constancia a través de documentos virtuales, de documentos físicos. Ahora la mayor parte son virtuales, en Word, en Excel, en videos, en fotos. Y por lo menos una vez al mes está sacando conclusiones de la labor que ha estado haciendo en cada área de actividad. Eso le sirve para reafirmar qué es lo que va a hacer en los meses siguientes, para modificar, para poner al día, para ajustar de pronto la planeación que hizo y, por supuesto, para modificar, cambiar o adicionar los procedimientos que había pensado que harían durante el resto del año. En la fase final, el revisor fiscal y sus colaboradores deben tomar, pero principalmente el revisor fiscal y su principal asistente para una revisoría fiscal grande, tomar esas conclusiones que sacaron durante los distintos meses y sacar una gran conclusión de cada área de actividad. Entonces, revisión de evidencias y sacar nuevas conclusiones. ¿Para qué? Para preparar el dictamen de los estados financieros. Es lo primero que tienen que hacer en la fase final. Normalmente en febrero, preparar el dictamen sobre los estados financieros. Y finalmente, preparar el informe de la asamblea. Al contrario de lo que piensan mis grandes amigos del Consejo Técnico de la Contaduría, de lo que piensan los superintendentes, el Código de Comercio enumerado en los artículos 208 y 209 es muy claro. Uno es el dictamen sobre los estados financieros, otro es el informe a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta de Socios. El dictamen sobre el estado financiero debe referirse a los estados financieros. Las mismas NIAs lo dicen, lo llaman opinión, pero debe referirse a los estados financieros principalmente. El informe de la Asamblea debe referirse a cosas que no son estados financieros, sino cosas que han sucedido dentro de la empresa y que no tienen por qué conocer terceros, porque los pueden utilizar la competencia, los pueden utilizar los chantajistas. Mientras que el dictamen de estado financiero lo puede conocer cualquier persona del mundo. Recuerden que un estudiante o el que quiera puede entrar a la página de superintendencia y mirar los estados financieros de cualquier empresa, ¿no? y nadie se lo prohíbe. Entonces, los estados financieros dictaminados y su dictamen pueden ser vistos por cualquier parte del mundo, por cualquier persona en el mundo, mientras que el informe de la Asamblea, como lo dice el artículo 209 del Código de Comercio, se dirige a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta de Socios. Finalmente, pues debe presentarse ese informe y ese dictamen a la Asamblea. Aun cuando el dictamen yo aconsejo que se presente 15 días hábiles antes de que se haga la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios. ¿Para qué? Para que en la convocatoria envíen, yo siempre les pido a los gerentes, envíen los estados financieros con sus notas y junto con el dictamen del revisor fiscal. De tal manera que los accionistas que están fuera de la sede social de la empresa y que les cuesta trabajo desplazarse o que les sale muy costoso desplazarse a la sede social para optar por lo que el Código de Comercio les faculta, esto es inspeccionar los libros de contabilidad, puedan entonces al recibir los estados financieros junto con la convocatoria, leerlos, examinarlos, pedirle a sus colaboradores que le ayuden a estudiarlos y pueden también confiar en que el dictamen del revisor fiscal le está diciendo si hay un dictamen de que todo está bien, o que hay algunas cosas que no están bien, o que hay algunas cosas que definitivamente no dicen la verdad. Por eso el dictamen debe presentarse con suficiente anticipación, no el día de la asamblea. Pues, lógicamente el día de la asamblea se presenta. Recuerden que los informes y el dictamen no se discuten. Muchas asambleas y muchas veces
acostumbra a discutirlos. No, simplemente se presentan para que se tomen decisiones, no para que se discutan. De diciembre, bueno, ya vimos esto. Estas son las actividades que debe desarrollar un revisor fiscal. Yo le dije que debería tener un conocimiento previo de la empresa. ¿Cómo va a tener conocimiento previo de la empresa? A través de unas labores específicas. Examen de estatutos, de escrituras, de reglamentos. En el caso, ya que hablo de reglamentos, hay muchas entidades sin ánimo de lucro, cooperativas y fondos de empleados que tienen reglamentos. Y en el caso de esas cooperativas y fondos de empleados tienen reglamentos de créditos, de distintas claves de crédito, reglamentos de auxilios, reglamentos de uso del Fondo de Solidaridad, del Fondo de Educación, etc. Es importante que el revisor fiscal lo revise. Revisión de otros documentos físicos y virtuales. Debe conocer proyectos de la empresa a corto, a mediano y a largo plazo para saber si lo de corto, si efectivamente están llevando a corto, si mediano, si ya están comenzando a trabajarse sobre ellos, y a largo plazo, si efectivamente dentro de 2 o 3 años se va a poder cumplir con ese trabajo que proyecta la empresa a largo plazo. En esa empresa muy grande que les conté que tenía 50.000 millones de capital, tenían un proyecto, cuando yo me vinculé con la Revisor Fiscal, apenas estaba en la fase de construcción de la planta de producción. Y tenían un proyecto donde se tenía que demorar más o menos 1 año en construir todo. Y a cada 1 año tendrían que comenzar a hacer las primeras pruebas de producción. Y más o menos 1 año y medio ya tendrían que comenzar a vender comercialmente y lucrativamente. Pero además a largo plazo tenían ampliación y no solamente la actividad primordial que iban a fabricar, sino otras actividades y otros servicios correlacionados con ellos. Entonces había proyectos a corto, mediano y a largo plazo. Yo me cansé de insistir en que no estaban haciendo lo suficiente para que los proyectos a medio plazo se convirtieran en realidad y mucho menos a largo plazo. Les cuento, la junta directiva, sorprendente, estaba compuesta por los mayores accionistas que tenían 5.000, 6.000, 7.000 millones de pesos cada uno y nunca me hicieron caso a todos mis informes mensuales donde les repetía una y otra vez una cantidad de irregularidades que no se estaban cumpliendo y que les iban a dedicar pérdidas multimillonarias. Nunca siendo los propietarios, miembros de la Junta Directiva, nunca me hicieron caso. ¿Y cuál fue el resultado? Esa empresa se liquidó, se quebró y nunca hubo ingresos. 50.000 millones de pesos perdidos y no solamente 50.000 millones de pesos, sino mucho más que perdieron los accionistas que dieron en hipoteca sus propiedades raíces para que una corporación internacional les prestara mucha plata también para tener mayor capital de trabajo. El revisor fiscal debe leer los informes del anterior revisor fiscal. Esos deben reposar en los archivos de la empresa. Pero supongamos que la empresa es desordenada y no los tiene, o se hace la desordenada y no se los muestran. El revisor fiscal es conveniente que se ponga en comunicación con su antecesor y le pida la colaboración. Dentro de la colaboración con los colegas, de la que habla el Código de Comercio, el Código de Ética, debe hacerlo. No está obligado. Uno, como revisor fiscal, debe, por las buenas, ganarse la voluntad de su antecesor para que le colabore, mostrándose su dictamen y los informes que haya presentado. Seguramente que en muchos casos el antecesor no le colabora. ¿Por qué? Porque se pone muy bravo porque no lo religieron.
entonces le tiene rabia a su reemplazo y no le va a colaborar. Pero hay que buscarlo, hay que buscar la oportunidad de tener conocimiento de esos informes que haya presentado esa anterior revisión fiscal. En ese conocimiento también debe revisar libros de actas de Asamblea General o de Junta de Socios, de Junta Directiva y de comités, como sucede en los bancos o como sucede en las cooperativas de empleados, en los fondos de empleados. Debe tener un conocimiento de la estructura organizacional, o sea, del organigrama de la empresa. Algo que ningún revisor fiscal acostumbra a hacer, pero yo siempre lo hice. Visitas de conocimiento a las diferentes áreas de la empresa, de producción, a las bodegas, al área de ventas, de mantenimiento, de salud y higiene, a otras, a todas las áreas. Visitas de conocimiento que uno como revisor fiscal debe hacer en el mes de abril, personalmente y con sus, y si es muy grande la empresa, con sus 2, 3 o 4 o 5 o 10 colaboradores, distribuirse el trabajo. Tú vas a visitar tal parte en compañía de fulano, estos dos van a visitar tal parte, ¿no? Para que se enteren de lo que está pasando en la empresa, para que después no nos metan el dedo en la boca y tengamos que comer callados. Para esto entonces se debe hacer diálogos con él también, no solamente con los operarios, sino también con el personal administrativo y de supervisión. Cuando es una empresa manufacturera, primero con los operarios, esa visita a la planta de producción, a la planta de bodegaje, etcétera, al área de ventas, con los operarios y con los vendedores y con otro personal. Y después al personal administrativo de supervisión. Se va a encontrar uno con que lo que le habían dicho los primeros, los operarios, los vendedores, etcétera, los bodegueros, no es lo mismo siempre que lo que le dicen los administrativos o el personal de supervisión, porque cada uno tiene la verdad acomodada a su conveniencia. Son normalmente mucho más sinceros en lo que dicen los operarios y los bodegueros, el personal de ventas, etcétera, que el personal administrativo y el personal de supervisión. Esas son labores que tiene que hacer un revisor fiscal como conocimiento perdón, me equivoqué. Mientras tanto, Carolina, si hay algo gobernando, si ustedes tienen alguna pregunta, un comentario mientras ubico el siguiente. Claro, doctor, sí, señor. Por acá lo han saludado. Tenemos personas conectadas desde Girón, Saravena, Cali, Bucaramanga, Florida Blanca, Bogotá, Cúcuta, Yopal, Casanare, Arauquita. Bueno, tenemos un montón de gente, qué rico. Un saludo especial por acá le envió Constanza Leiva. Y ahí pregunta, dice, cuando la empresa no tiene actas y se le pide al gerente adelantarlas, y no tiene cuando consecutivo de hojas. Cuando no tiene actas, ¿y qué? No te entendí, Carolina. Ya. Cuando una empresa no tiene actas y se le pide al gerente adelantarlas y no tiene el consecutivo de hojas, ¿qué solución se puede plantear para adelantarlas? Recientemente he estado mirando el decreto 2270, en el anexo 6, habla de libros y de registros. Y precisamente dice que los libros deben registrarse cuando se están acabando las páginas, los folios, los que son físicos, como el libro de actas. Cuando se están acabando, deben registrarse, o cuando ya se acabaron. Entonces, ¿qué pasa? Si una empresa es tan descuidada que los dejó acabar y solo cuando utilizó el último folio se dio cuenta, pero no le da importancia y para allá al mes le da por mandar a comprar otro libro de actas, pues mientras tanto va a estar con un problema, y es que no tiene un libro de actas válido legalmente. Puede tener unas actas, pero no válidas legalmente. Yo siempre les he dicho a los gerentes, vea, es importante que se tenga el libro de actas al día y debidamente firmadas con todos los registros legales, porque esto, señor gerente, es la principal protección para usted.
Si el libro de actas, usted ha estado pendiente y que diga la verdad y que esté al día y que tenga las de firmas debidas, no le van a decir usted abusó de su poder, usted hizo unas cosas que no le estaban permitidas, porque usted les va a mostrar, mire, en el acta número tal de tal día, la junta directiva aprobó que se tomara un crédito por 10 millones de pesos. Entonces no le van a decir usted abusó de su poder. Luego, el libro de actas tiene que estar al día. Pero si sucede eso que dice la persona, que se la acabó y no lo tiene, pues por lo menos tengan las actas, pero eso es durante unos poquitos días nomás. Puede ser virtuales, pero téngalas. Pero el revisor fiscal debe pedir que el libro de actas o el nuevo libro de actas se tenga registrado rápidamente y las actas sean consignadas y debidamente firmadas en él. ¿Alguna otra pregunta, Carolina? Sí, señor, este es reiterativa. ¿Qué pasa si al revisor fiscal le están adeudando a la fecha honorarios por 2 años, más o menos? O sea, ¿qué aconseja usted frente a esta situación? Bueno, no tiene que ver con el tema, pero sí le respondo porque es que se presentan muchos casos y en varios grupos de contadores he visto esa pregunta, ¿no? Y es más, sí. una colega de otra ciudad me mandó la consulta específica en estos días, no le quieren pagar. ¿Qué tiene que hacer? Primero, el revisor fiscal debe haber verificado que en el acta donde lo eligieron, del día en que lo eligieron, quedó constancia de su elección en tales condiciones. El revisor fiscal no necesita un contrato, porque el revisor fiscal cumple con lo que dice el Código de Comercio y normas complementarias que puedan asignarle funciones. No necesita un contrato. A cuanto si quiere tenerlo, lo puede tener, pero no lo necesita. El revisor fiscal se defiende diciendo, yo estoy cumpliendo con mis funciones, entonces tienen que me pagarme. Y puede darle caso a un abogado para que los cobre por la vía jurídica. Pero no puede hacer lo que han hecho algunos contadores y algunos revisores fiscales, y es que se llevan los libros para la casa, o se llevan unos archivos de la empresa para la casa, porque entonces está violando el código de ética y le va a ir muy mal, porque no le van a pagar, pero sí lo van a sancionar por parte de la Junta Central de Contadores. Sí, señor. Ahora sí sigamos con el tema. Sí, señor. Basado en todo lo que he mostrado y comentado a través de las filminas anteriores, un revisor fiscal con su equipo de colaboradores debe determinar un plan general de actividades. Aquí lo tengo, pues está en letra pequeña porque es muy extenso. Es muy extenso. Yo digo aquí, el plan fue terminado el 21 de abril de 2020 para que se comience a aplicar inmediatamente. Observen entonces ese plan general de actividades. Nos muestra primero conocimiento de la empresa y su entorno, evaluación de control interno, luego asuntos generales. Ahí ven verificación de normas legales, revisar libros de actas, revisar libros de accionistas, verificar cumplimiento de decisiones de la asamblea, de las decisiones de la junta directiva, verificar pólizas de seguro, porque muchas empresas tienen pólizas aseguradas y resulta que para economizarse unos pesos aseguran los activos por mucho menos de lo que valen. Y cuando se presenta el siniestro, la compañía de seguro responde únicamente sobre el valor asegurado. Hay que verificar que las pólizas de seguro sí estén al día, que estén vigentes y que sean por el valor correcto y que estén todas las que se necesitan. ¿Qué más actividad tiene el revisor fiscal? Sí, verificar los sistemas de información, el funcionamiento del software, la legalidad del software, hacer pruebas sobre el diseño y contenido del software, verificar medidas de seguridad del software, etc. Sobre el área de producción, el revisor fiscal tiene que hacer programas de trabajo sobre el área de producción. Ahí rápidamente determino 4. Sobre el área del medio ambiente, la responsabilidad social de todos los ciudadanos en el medio ambiente es grandísima y los contadores públicos como revisores fiscales debido a su posición tienen mayor responsabilidad en la vigilancia de que se protege el medio ambiente. Debe vigilar y hacer, por supuesto, actividades sobre el manejo de los recursos humanos. Debe
complementariamente a eso, hacer una continua vigilancia, control de cálculos, etcétera, sobre nómina de prestaciones sociales y seguridad social. Para mí esto fue siempre un dolor de cabeza porque las empresas no liquidaban y pagaban correctamente las horas extras y las prestaciones sociales y tampoco los aportes a seguridad social y para fiscales. Debe actuar el revisor fiscal sobre los asuntos tributarios en general. Verificar si el RUE cumple los requisitos de la DIAN, porque es que también a veces en el RUE dice que no es responsable del IVA y resulta que sí es responsable del IVA y se va a meter en un problema grave el contribuyente. Verificar si las firmas digitales están actualizadas y son las que ordena la ley. Si hay una planeación tributaria, la mayor parte de las empresas no hacen una planeación tributaria y debería hacerla, y así tendrá la certeza que va a pagar los impuestos justos y que no lo van a sancionar. Las declaraciones tributarias, todas las declaraciones tributarias, la información exógena, el revisor fiscal no tiene que hacer ni presentar la información exógena, pero sí es obligación suya estar vigilando cómo se prepara la información exógena y antes de que se vaya a enviar a la DIAN, mirar por lo menos mediante un muestreo rápido si se está cumpliendo con los requisitos completos y si la información es correcta. Porque si la información no es correcta, la DIAN va a sancionar a la empresa y esa sanción le puede valer mucho. Lo mismo puede suceder en el caso de Bogotá con la Secretaría de Hacienda Distrital y en el caso de muchos otros municipios que también piden información exógena. El revisor fiscal también, dentro de sus actividades, debe incluir lo que tiene que ver con la contabilidad, los estados financieros. A propósito, lo dejé yo dentro de las cosas finales para insistir que no es lo principal, que es importante, pero no es lo principal. Lo principal son los anteriores puntos que les he mostrado. Todo esto en esa materia. Y al final otras cosas que ningún revisor fiscal en general mira. Los presupuestos. El revisor fiscal debe decirle a la empresa, usted tiene que preparar presupuestos y en el mes de julio y agosto recordarle, vea, ya es tiempo en que comienza a hacer las labores de obtención de información para que prepare los presupuestos. Y no que hagan lo que muchas empresas que dicen, tome los gastos y ingresos del año pasado y aplíquele el índice de inflación y ya quedó ajustado, quedó el presupuesto para el nuevo año. No, señor, los presupuestos son de mucho estudio, de mucho cuidado. Hay que conocer el mercado, los gustos de los consumidores, los competidores, las situaciones especiales. En este momento, por ejemplo, los presupuestos que hicieron las empresas en agosto o en septiembre, octubre del año pasado, no sirven para nada porque el COVID los dejó inservibles. Entonces, ¿qué tienen que hacer la empresa? En este momento tienen que comenzar a hacer nuevos presupuestos porque el volumen de ventas ya no es el mismo. Los precios van a tener que bajarlos porque la gente no va a tener con qué pagar el resto de este año y posiblemente el próximo. Entonces, y el revisor fiscal debe estar vigilando cómo se hacen esos presupuestos y decirle, ojo, que yo creo que usted se está equivocando en estos presupuestos por esto y esto y esto. La empresa, eso sí, será libre de tener en cuenta las observaciones del revisor fiscal o no. Y el revisor fiscal después, durante su periodo de ejercicio, debe estar comparando si lo presupuestado se parece o no a lo realizado y a qué se deben las diferencias importantes. Normalmente las diferencias importantes se deben a anomalías graves, a ilícitos. El revisor fiscal debe mirar también la planeación de los inventarios. Las empresas no planean adecuadamente. Uno con revisor fiscal debería decirle, por favor, comience en septiembre a planear sus inventarios y permíteme, hagan un comité de planeación de inventarios y permíteme asistir con vos para poder decirles oportunamente si están haciendo correcta la preparación de los inventarios finales o no. Debe, por supuesto, tener en cuenta que debe preparar informes diversos. Informes sobre el control interno, sobre irregularidades, el informe de asamblea, el informe a VIAP, el informe sobre hechos de corrupción. Y por último, el revisor fiscal debe también tener en cuenta entre las actividades el control de calidad del revisor fiscal.
la NIC 1, la NIA 400, creo que es, y la NIC 1, insisten, sobre todo la NIC 1, no, la NIA 400 no, perdón, la NIC 1 está establecida precisamente para exigirle a la firma de auditoría, y la NIC dice, firma auditoría es una firma compuesta por 2 o más personas, pero una persona que ejerce independientemente de manera individual, también para nosotros es considerada firma auditoría. Entonces, la NIC 1 le exige a las firmas de auditoría, y por tanto a los revisores fiscales que ejercen independientemente también, que hagan un control de calidad. Y eso no es muy fácil. El contenido de la NIC 1 es muy extenso. Yo tuve que durar estudiando 3 meses muy profundamente para preparar unos modelos para poder ofrecerle mi asesoría y mis servicios a las firmas de auditoría y a los revisores fiscales. Me tocó estudiar mucho porque eso es bien complicado. Y por eso toca cobrar caro, porque lógicamente es un trabajo muy largo que hay que hacer. Esas actividades, como ustedes ven, son muchas. No son cualquier cosa. Ese plan general de actividades debe hacerse mes a mes y de ahí se deriva la preparación de los presupuestos. Y finalmente, entonces, como consecuencia de ese plan general de actividades, el revisor fiscal debe llegar a una hoja de Excel o una hoja electrónica similar a Excel, en la cual sintetiza todo el trabajo que ha planeado. Entonces, en una hoja de Excel de varias columnas, hace la planeación de su trabajo para un año. Esta es una empresa hipotética que yo llamo Innometales. Y en la columna A, copia el plan general de actividades que determinó de acuerdo con lo que comenté en la filmina anterior. Copia exactamente en el mismo orden. Por supuesto que lo que yo sugiero es lo que normalmente una empresa de producción de bienes y servicios tiene. Habrá que tener en cuenta si es un fondo de empleados, si es una cooperativa, si es una universidad, si es una junta de acción comunal, bueno, etcétera, o si es otra entidad sin ánimo de lucro. Habrá que tener en cuenta porque muchas de estas cosas que yo incluyo ahí no se realizarían, pero otras cosas que no están incluidas sí tendrían que realizarse. Pero en este caso, lo que yo presenté en el plan general de actividades se copia textualmente, se copia y se pega en la columna A, exactamente igual. En la columna B, perdón, en la columna B, la columna A tiene que ser bastante ancha. La columna B se determina la periodicidad. El revisor fiscal y sus colaboradores analizan porque no todo tiene la misma periodicidad. Por ejemplo, ahí ve, conocimiento preliminar de la empresa, visita a diferentes áreas de actividad y diálogos con trabajadores. Periodicidad anual. Eso no hace sino una vez al año. Más abajo ustedes ven que dice evaluación preliminar de control interno, anual. Evaluaciones ocasionales y parciales. La preliminar, sugiero, propongo, pido que se haga lo más completa posible. Después se hagan evaluaciones ocasionales y parciales, no todas. Por ejemplo, en el mes de junio se haga una evaluación de control interno sobre el área de producción, sobre unas partes del área de producción. En el mes de julio se haga una nueva evaluación de control interno sobre el área de ventas y así respectivamente. Entonces, hay actividades que son anuales, hay actividades que son semestrales, hay actividades que son trimestrales, hay actividades que son ocasionales, por ejemplo, 2 veces al año a criterio de la revisoría fiscal. Hay actividades que a criterio de la revisoría fiscal se aplican trimestralmente. Bueno, por ejemplo, aquí, vea, área de producción, una actividad.
Revisar los estudios de manejo de maquinaria, equipos y herramientas. Se hace al comienzo, una vez al año. Observar el funcionamiento de maquinaria, equipos y herramientas, una vez al año. ¿Por qué sugiero yo estas dos cosas? Porque si el revisor fiscal no conoce cómo funciona la empresa, le queda muy mal ejercer una acción de vigilancia preventiva con cobertura total. Bueno, y así ustedes pueden ver todas las actividades están marcadas con anual o semestral o trimestral u ocasional. En la columna C, en adelante, tenemos 12 columnas para marcar cada uno para marcar el trabajo de cada uno de los 2 meses. En abril de 2020, ¿qué vamos a hacer? En este caso, no le ponemos nada, porque ya estamos acabando abril y apenas estamos haciendo la planeación. O pueda que le pongamos algo, pero yo en este ejemplo no puse. Entonces, del 4 al 9 de mayo, visitar diferentes áreas de actividad y diálogos con los trabajadores. Del 11 al 16 de mayo, hacer evaluación preliminar de control interno. Entonces, esto me permite, como revisor credencial mezcladores, bueno, 2 personas van a coger esta parte, 2 personas van a coger evaluación de control preliminar de control interno. 2 personas van a tomar el área de producción, 2 personas van a tomar el área de ventas, 2 personas van a tomar libros de contabilidad y manejo de libros de contabilidad y preparación de estado financiero. Y hágalo en este periodo. Y así, respectivamente. Estas primeras labores les propongo, háganlo en este momento, en mayo de 2020. Pero van a tener los distintos meses para que vayan colocando las fechas. Y una vez que se vayan colocando las fechas, en el plan mensual de actividades, este plan se debe determinar también mensualmente y de pronto de cada mes tomar por escrito en el plan mensual de actividades en una columna colocar si se cumplieron las fechas o no se cumplieron. Si no se cumplieron, pues entonces reprogramar para el mes siguiente o el periodo en que sea conveniente. Después de terminar marzo 21, una columna muy ancha, lo más ancha que se quiera, para observaciones. Pero supongamos que las observaciones, la columna de observaciones no la quiera hacer demasiado ancha. Entonces, en la parte de abajo, ponga extensión de las observaciones. Y entonces aquí, extensión de las observaciones, pues, márquele 1, que allá al otro lado había marcado 1, y ya la observación era, no se pudo hacer observación completa de toma de inventarios. Aquí se extiende, no se pudo hacer debido al coronavirus, por ejemplo. Esa es la observación, o lo que sea. Entonces, ese es, digamos, el resultado final de la planeación de la revisora fiscal, que tiene que hacer un revisor fiscal. Como se puede observar, no es tan fácil, no es difícil, lo que pasa es que es de tiempo, hay que dedicarle tiempo a hacer la planeación de la revisora fiscal. Pero si se hace la planeación adecuada, como les estoy indicando, seguramente que no se le olvidarán al revisor fiscal cosas importantes y seguramente que podrá cumplir con sus obligaciones como revisor fiscal. Ahora sí, ya, claro, comenzamos tarde. Ahora sí, estoy disponible para escuchar preguntas y comentarios. Bueno, doctor, hay varios comentarios. También hay gente conectada de otras partes de Santander, de Quilichao, de México, Guillermo Palacín de México, Barranquilla, Piedecuesta. Bueno, tenemos mucha gente conectada. Qué rico, saludos a todos. Por acá la última preguntita dice, ¿ese plan se debe presentar o no presentar a los administradores de la empresa? Hace 2 años
si la memoria no me falla, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por insinuación de cosas de la Contraloría, tuvo un proyecto relacionado con la revisión fiscal, en el cual pedía que el revisor fiscal por obligación presentara una planeación y que se lo presentara a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta de Socios o al órgano que lo elige, que se lo presentara y que se lo presentara a la administración. No para que se lo cambiaran, sino para que lo... No significa, porque hubo algunos que dijeron, en la administración el gerente va a controlar le va a controlar el trabajo, o le va a exigir al revisor fiscal, le va a decir, no, el proyecto decía presentar por eso querían obligarlos. Bueno, y ese proyecto nunca se llevó a cabo. Yo sí estuve de acuerdo con que se convirtiera en realidad, porque lamentablemente muchos de nuestros colegas, da pena decirlo, pero si no los obligan, no lo hacen. ¿Otra pregunta, Carolina? ¿Otro comentario? No, doctor, ya estamos ya sobre el tiempo, creo que es hora de cortar. Sí hay muchos comentarios, la mayoría Por son parte mía no es más. ¿Señor? Por parte mía no es más. Perfecto, doctor. No, pues es que fue súper amplio, Ave María, muy amplio, todo el mundo muy atento a usted. No tenemos muchas preguntas, creo que usted fue muy claro, muchos comentarios saludándolo, quedan en Facebook. Una de las súper preguntas que hay recurrentes, ¿usted nos comparte el material? No, me da pena no compartirlo. Perfecto. Me da pena no compartirlo porque ha sido producto de un estudio, de muchos años de experiencia, 40 años, 8 años de experiencia y de mucha preparación para unos seminarios que todos los años los dicto, presencialmente y virtualmente. Entonces, yo sí, a quienes están fuera de Bogotá y no pueden participar en mis seminarios presenciales o en otras ciudades que los he dictado, a que estén en sitios, les vendo mi material. Con mucho gusto se los vendo y les doy la opción de que me llamen, que me escriban por WhatsApp, que me escriban por email y me hagan todas las preguntas que quieran. Con mucho Perfecto, gusto, doctor. con mucho gusto se los vendo. Entonces, hágame un favor, regáleme su teléfono y su correo, yo lo comparto para que la gente le escriba y tenga acceso entonces a comprar su material. ¿Cuál es? Enseguida, en una filmina que lo tengo, les voy a compartir. Perfecto. Y yo lo comparto entonces por Facebook para todas las personas que quieran acceder a su material. Para que lo puedan, y para que lo puedan copiar. Perfecto. Lo voy a compartir. Un momentito, Vícola. Mira. En esta filmina, ¿la está viendo? Todavía no. ¿No se ve una filmina? No, señor, todavía no. Bueno, no la pude, me equivoqué y no la pude colocar. Entonces, no hay problema, regáleme el número y yo lo copio y lo traslado. ¿Cuál es? El correo mío es de Carlos Sastoque, todo pegado, carsastoque@yahoo.com. Yahoo.com. ¿Su teléfono? Mi teléfono 304-636-5701. Ese es celular de recibir llamadas. Como decía Juan González, un celular que me sirve para recibir y hacer llamadas, no para bajar música ni videos. Y el WhatsApp 314-205-4586. Ese sí me sirve para bajar videos, pero no de música ni películas, porque a mí no me queda tiempo, porque yo digo 24 horas dedicado a la revisoría fiscal, a las mías y a la ética profesional.
Perfecto, doctor. Listo. Yo ya mismo comparto este correo electrónico y sus teléfonos en Facebook para que la gente tenga acceso a su material y para que lo pueda consultar. Doctor, muchísimas gracias. Muy rico escucharlo. Fue muy clara toda su exposición. Ha sido un placer, pero Hernando les daba oportunidad a otros conferencistas de que echen un comercial también. Claro, sí, señor. Ave María, bien pueda. Entonces yo voy a hacer un comercial. En estos días tengo programado un curso de 20 módulos, uno diario, sobre el decreto 2270, pero principalmente las novedades en las NIF plenas y en las CINIF, y el anexo 6 del decreto 2270 que habla de las normas de libros y de registros y de los estados financieros. Y también le voy a dedicar mucho tiempo, de acuerdo con esto, a las aplicaciones, principales aplicaciones prácticas de la NIF para pymes. Con unos ejemplos, todo va a ser totalmente práctico. La modalidad es esta. Yo les voy a enviar cada día un módulo para que lo lean o calma a la hora que quieran, todas las veces que quieran. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, voy a hacer una sesión por Zoom de media hora para explicarles las principales cosas del módulo anterior y que me hagan todas las preguntas respectivas. Pero si no pueden entrar a Zoom, porque les pasa lo que pasaba a mí hasta hoy, que no sabía cómo se entraba a Zoom, o no quieren, o no tienen el computador que les permite entrar, pueden llamarme a cualquiera de mis teléfonos o pueden escribirme a mi email o mi WhatsApp haciéndome todas las preguntas y yo con mucho gusto les doy todas las respuestas que necesiten. Y Perfecto. también quiero hacer la propaganda para que las firmas y revisores fiscales me contraten si me necesitan para hacerles la implementación del sistema de control de calidad, que no necesita que yo vaya a sus oficinas, todo lo hago por email. En 8 días hábiles, a partir del momento que firmemos el contrato, les entrego el último documento y les doy 6 meses de garantía durante los cuales los estaré atendiendo para complementarles, para aclararles, por si la Junta Central de Contadores los visita y les pide alguna cosa adicional, con mucho gusto ayudarles en eso. Esas son y haré más seminarios, seguiré haciendo. Por este año me tocará seguir haciendo seminarios virtuales nomás, porque no creo que haya forma de hacerlos presenciales. No creo Gracias, tampoco. Carolina. Gracias, Hernando. Bueno, doctor, entonces cuando tenga, ya sabemos de este nuevo seminario, cuando tenga programado otro, no es sino que nos haga llegar la información, que con mucho gusto nosotros la difundimos. En la página, a propósito de una queja, en el grupo Actualícese no me publican nada a mí. Me cansé de mandar artículos y mandé propaganda también. No volví a mandar nada porque en el grupo al comienzo me publicaban los artículos, pero si era propaganda de artículos, no. Y ahora no volvieron a publicar nada. Bueno, señor. En otros 9 grupos sí me publican todo lo que mando. Listo, bueno, señor. Me han resultado muy buenos porque me llegan muchos clientes. Perfecto, o sea, aquí yo hago de PQR también, no hay problema. Cuento con tu abogacía en eso, Carolina. Listo, doctor, sí, señor. Entonces le deseo una feliz tarde, un feliz confinamiento para usted y para todos los que nos están escuchando, juiciositos y en cuarentenados. Yo me volví juicioso desde que me pensioné. Ahora sí, buenas tardes por la tarde, Carolina. Ahora sí, buenas tardes por la tarde. Bueno, feliz almuerzo para todos y muchas gracias. Y doctor, entonces espero seguirlo viendo todos los días conectadito en Facebook como siempre. Con mucho gusto. Listo. Luego. Bueno, un saludo para todos y nos vemos entonces mañana con nuestras charlas en casa. Seguiré mirando las charlas más interesantes que presentan ustedes. Muchas gracias. Y si quieren una segunda charla de este tema, porque ya viste que faltaron muchos detalles. Claro. Si hay posibilidades de una segunda por el mismo tiempo de hoy, me avisan y con mucho gusto. Claro, doctor, lo estaremos entonces contactando. Para mañana tenemos el impacto de los negocios internacionales ante el COVID-19 con Andrés Mauricio Castro, y a las 11 vamos a tener una charla comunitaria
Vamos a hablar de cómo gestionar con un empresario su tarifa, los honorarios profesionales. Y va a estar la doctora Ángela Mireya Sánchez, el doctor Miguel Ángel Díaz, el doctor Wilson Martínez y el doctor Armando Ponce. Estamos coordinando para hacer esta charla con todos. Entonces los esperamos mañana, 9 a.m. y 11 a.m. Y pues muy rico tenerlos acá, aguantando hambrecita. Vayan todos a almorzar. Chao, chao, doctor. Muchas gracias.